Ya, bien, ahí estamos. Ahora sí, buenas tardes. Bienvenido ya está, no sé en qué sesión vamos, de fundamento de programación, de computación y programación para eh, ingeniería de ejecución geomensura, vespertino. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que fuimos viendo. Lo último que trabajamos fueron funciones propias, ¿ya? Y dijimos que las funciones, seguimos las mismas nociones de funciones que tenemos en la matemática común y corriente. Ya, una función es un proceso, básicamente una fórmula que tenemos que vamos a implementar ya para que resuelva un cierto trabajo. La ventaja de las funciones es que nos permiten aislar cierto comportamiento, cierta parte del problema en su totalidad, ¿ya? Y esto nos ayuda para encapsular este comportamiento, ¿ya? Y poder trabajarlo de forma aislada, lo que nos simplifica un poco el trabajo, ¿ya? Em, Como dijimos, entonces podemos ver una función como una fórmula, simplemente, ya que la función va a ser un cálculo que se vaya realizando, ¿ya? Eh, Nosotros y vamos a identificar las entradas, procesos y salidas, siempre. Las entradas van a ser los parámetros de la función, el proceso, la implementación que realizamos, las operaciones que tenemos que realizar sobre esos valores de entrada, y la salida va a ser el valor que entregue esa función al finalizar su trabajo. Ya, recordar que la función siempre es una caja negra, ¿ya? El resto del programa no sabe lo que está ocurriendo dentro de la función, ya solamente se va a comunicar el resto, el exterior, ¿ya? Con la función en sí a través de sus parámetros y su valor de retorno, ¿ya? Es decir, nosotros podemos tener acá adentro cualquier cosa, ya podemos tener acá dentro de este proceso cualquier cosa, cualquier variable, cualquier dato, ¿ya? Y ese dato, esos elementos son invisibles para el resto del programa, ¿ya? Es por eso que pueden haber valores que se repitan, pueden haber em, variables con los mismos nombres, ¿ya? Porque son elementos distintos, ¿ya? Es una caja negra y es como anexo, ¿ya? O totalmente independiente del resto del programa. Bien, entonces siempre tenemos que identificar la función a través de su nombre, ya que nos va a permitir saber cuál es la función que queremos definir y que posteriormente vamos a invocar, sus entradas, ya los datos que necesita la función para realizar su trabajo, y su salida, que es el valor que nosotros vamos a indicar a través de retorno. Ya trabajamos esto la semana pasada. Vemos aquí este ejemplo, ¿ya? La función siempre se define iniciando con la palabra reservada def, ¿ya? Luego el nombre de la función y sus parámetros formales. Ya recuerden, los parámetros formales son los que usamos para definir la función. Son variables que se crean, pero que todavía no reciben ningún valor. El valor lo van a recibir cuando invoquemos a la función. Entonces, en el cuerpo de la función, el cuerpo que va indentado, ¿ya? Recuerden que el encabezado de la función termina con 2 puntos, por tanto, luego viene un bloque de instrucciones que van indentados. Todas aquellas instrucciones que estén con esa separación, ¿ya? Desde la definición, ¿sí? Son las instrucciones, el bloque que está dentro de la función, ¿ya? Y con la palabra clave return vamos a indicar qué valor vamos a retornar. Entonces acá, Profesor, ¿sí? en suma cuadrado, el nombre de suma cuadrado, ahí se guarda return, ¿cierto? ¿Cómo? Perdón. En el nombre, en esta función se llama suma cuadrados. ¿Sí? Suma cuadrado guarda la variable return. No, no, no. Ese es solamente el nombre de la función, que yo la puedo identificar y puedo invocarla. ¿Qué ocurre? Que cuando yo invoco esta función, tengo que pasarle parámetros. Tengo que darle valor para que pueda trabajar la función, para que pueda Que esos realizar valores son X X. e Y. Claro. Ya, Luego, y todo eso da como resultado. claro, luego se va a realizar una serie de operaciones, ya que son, por ejemplo, las que están aquí descritas. Y si te fijas acá, al final se realiza una asignación sobre la variable resultado. Entonces el resultado va a quedar un valor, ya supongamos cualquier cosa. Como el ejemplo que vimos, si X valiera 3 e Y valiera 4, al realizar toda esta operación llegaríamos a que el resultado queda guardado un número 25. ¿Sí? Ya. Y Entonces, ese valor entonces, entonces se guarda. claro, queda ahí guardado dentro de la memoria que corresponde a Y, la función. y cuando yo utilice la función en otra parte, yo llamo suma cuadrado
Y en suma cuadrado se guarda entonces el return, el No, 25, no. ¿no? Va a quedar este valor guardado, el 25. Cuando la Ya, función llega a la palabra clave return, va a decir, ok, ahora voy a devolver un valor. Voy a entregar un valor y con eso finaliza la operación de la función. ¿Qué valor voy a retornar? Aquí le estoy diciendo que retorne lo que quedó guardado en resultado. Entonces lo que esta función va a entregar cuando se invoque con los valores, con los parámetros actuales 3 y 4, va a ser un 25. Si se invoca con otros valores, pongamos con 2 y 5, ¿ya? Hagámoslo rápidamente. 2 por 2 es perfecto. 4, 5 por 5 es 25, 25 más 4 es 29, entonces el resultado va a quedar guardado en 29. Entonces, ¿qué valor se va a retornar? El 29 que quedó guardado en resultado. ¿Ya? Ya. Eso hace return. Simplemente va a devolver el valor que quedó guardado en, o sea, que yo le estoy indicando que retorne, nada más. En este caso le estoy diciendo que retorne lo que está guardado en la variable resultado. Ahora, ¿cuál es la relación entre suma cuadrado y return? ¿Cuál es la relación o cuál es la diferencia? Y suma cuadrado es el nombre de la función. Entonces yo puedo tener n funciones. ¿Ya? Yo con este nombre digo, ok, yo voy a invocar a la función suma cuadrados. ¿Qué valor me va a retornar? ¿Qué valor me va a entregar de vuelta? El que esté definido junto a la palabra clave return. Ah, ¿Ya? perfecto. Ya. Es eso. Todas las Gracias, profesor. funciones tienen que tener un valor de retorno. Indicamos ese Ya. valor de retorno utilizando la palabra clave return. ¿Ya? Es eso. Eh, ¿Ya? Em, bueno, aquí hablamos de parámetros formales y parámetros actuales. Parámetros formales son simplemente los valores que, con los que se define la función. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos la función de energía potencial, ya vemos que es m por g por h, ¿ya? Donde m es la masa de un objeto, g es la aceleración de gravedad y h es la altura. ¿Ya? Eso es una fórmula simplemente. Cuando yo aplico esta fórmula, tengo que darle valores a m, a g y a h. Ok, g es una constante, es la Tierra, ¿ya? Pero es un valor. M también va a depender del cuerpo, h va a depender de la altura, va a depender del caso. Entonces los parámetros actuales, o sea, perdón, los parámetros formales acá serían m, g y h. Los parámetros actuales serían los valores que les vaya dando. Por ejemplo, podría decir que quiero calcular energía potencial con los valores, no sé, supongamos para una masa 10, para un G de 9.7 y para un H de, no sé, 30. Entonces, estos valores son los parámetros actuales, ¿ya? Los valores que yo estoy diciendo que utilice para implementar para ejecutar esta función. ¿Ya? Esa es la única diferencia, una diferencia de nombre, pero una diferencia conceptual bien importante. Yo defino que una función va a tener los parámetros a, b y c, por ejemplo, ¿no? Y esos son los parámetros formales. Los parámetros actuales son cuando le asigne valor a, b y c, que serían los parámetros formales de la función, ¿no? Igual con un ejemplo lo vamos a ir ejercitando, ¿no? Para poder ejecutar la función la tenemos que invocar y ahí es cuando entregamos los parámetros actuales, los valores con los que tengamos que resolver el problema, ¿no? Y aquí está un ejemplo. Ahí está el ejemplo de 5 y 2 justamente, no me acordaba que era el mismo ejemplo, pero es fácil de calcular, ¿no? Ahí está lo mismo que acabamos de indicar, que se va a realizar una serie de operaciones y lo que se va a devolver es lo que está junto a la palabra clave reto. Bien, bueno, este es el problema que habíamos resuelto. Em, este también parece que lo habíamos hecho, ¿no? Queda un valor de n, calcula el valor de la sumatoria de los factoriales, no sé si lo habíamos hecho, pero habíamos calculado el factorial al menos. Veamos si tenemos algún ejercicio propuesto más interesante. Esto no sé, esto no lo habíamos hecho. Vamos a resolverlo para retomar un poquito el, el tema y aquí vamos a aprovechar de reutilizar funciones. ¿Ya? Entonces, veamos, nos dice el problema. Construya un programa en Python que reciba como entrada un conjunto de valores separados por espacio y entregue como resultado el promedio y la desviación estándar de dichos valores. Entonces, esto lo vamos a implementar. Ya recuerden que estamos en el intérprete. Vamos a abrir una ventana nueva.
ya sea en nuestro editor de file, y acá vamos a implementar este problema. Analicemos el problema desde todos los puntos de vista, paso a paso. ¿Ya? Vamos a ir haciendo abstracción, dividiendo el problema en subproblemas. Entonces vamos a tener un paso 1, que va a ser que nos decía el problema. Construye un programa en Python que reciba como entrada un conjunto de valores, separados por el carácter espacio, y entregue como resultado el promedio y la desviación estándar de estos valores. Entonces lo primero es pedir los datos, ¿no? O le vamos a llamar obtener datos. ¿Ya? Paso 2, ¿cuál sería? Y vamos a tener los datos, nos van a venir una serie de números separados por espacio. Entonces vamos a tener que separar esos valores. ¿Ya? Si pensamos que obtener estos datos podría ser simplemente invocar a la función input, tendríamos un string que nos va a servir porque tenemos dos valores separados por espacio. De eso yo sé que con split, con el método split, podría separar por espacio y tendría una lista de strings, pero necesitaría convertirlo a una lista de números. Entonces lo que podría hacer es, paso 2, obtener una lista de números a partir de la entrada. ¿Ya? Paso 3, ¿cuál sería para este problema? Profesor, se está viendo el PPT. Ahora sí. Ahí está. Bueno, simplemente he estado escribiendo los pasos. ¿Ya? Ahí está. Ahí estamos. Ya, paso 3 entonces sería, voy a tener una lista de números. Con una lista de números yo podría, por ejemplo, calcular el promedio. Calcular medio de los números de la lista. De la lista. Y paso 4 podría ser obtener, me medio mareado aquí con la ventana. Paso 4 entonces, obtener la desviación estándar. Y lo vamos a hacer más simple, 5, entregar los resultados. Ya fijarse que para obtener la desviación estándar yo necesito previamente el promedio. Por tanto, tiene sentido que yo calcule la desviación estándar después del promedio, porque así puedo reutilizar el valor que ya tengo. ¿Ya? Eh, y obviamente necesito primero los datos para después obtener los números. ¿Ya? Entonces esto lo podemos ir armando. Entonces yo tengo más o menos la idea de qué voy a hacer, entonces yo puedo definir acá, este va a ser el bloque principal. ¿Ya? Vamos a hacer esto bien paso a paso. Voy a definir primero la entrada, que sería obtener los datos, y después voy a comenzar con el procesamiento, el proceso. ¿Ya? Esto a modo general, y después vamos a ir utilizando funciones. Hay funciones que ya van a existir como input, hay funciones que vamos a crear, como el cálculo del promedio y la desviación estándar. ¿Ya? Y finalmente la salida, una vez que tenga todos los datos. Ya, entonces veamos cómo implementamos esto. Obtener datos es simple, ya deberíamos saberlo, entonces vamos a llamar el de datos, ahí vamos a guardar lo que nos ingresa el usuario. Entonces esto va a ser como input. Menos separar por espacio. ¿Ya? En el proceso, obtener una lista de números a partir de la entrada. Esto ya se fijan, hay varios pasos que realizar. Entonces, como hay varios pasos, nosotros podríamos implementar acá cada paso, o mejor, crear una función que lo haga. Así puedo decir, esta función ya está. Entonces, quizás en otro problema donde tenga que recibir un dato y obtener de ahí una lista de números, poder usar esta misma función, ¿ya? Copiarla o invocarla desde acá. ¿No? Eso lo vamos a ver. Eso se puede hacer como importando la función. Entonces voy a llamar lista, voy a obtener entonces una lista de números, y esto va a ser invocando una función que se llame obtener, no, obtener números. ¿Cómo lo podemos llamar? Sí, obtener números. Obtener números.
¿ya? Yo todavía no implemento esta función, después la voy a implementar, pero ya estoy planificando que voy a hacer una función con eso. Y va a recibir entonces los datos. Entonces, con esos datos, yo voy a realizar una serie de operaciones y voy a generar una lista de números. Ese va a ser el valor que va a retornar y se va a guardar acá. ¿Bien? Entonces ahora puedo calcular el promedio de la misma forma. Calcular el promedio. Entonces poner el promedio y le voy a pasar de nuevo esta lista de números. ¿Ya? Para la desviación estándar puedo hacerlo de dos formas. Puedo pasar el promedio o dentro de la desviación estándar calcular el promedio, como queramos. ¿Ya? Entonces la desviación estándar, calcular desviación le vamos a llamar. Vamos a hacer la invocación de la función promedio acá adentro. Eso va a pasar la lista de números completa. El nombre, pues, no lista de números. Voy a recordar que tienen que ser los nombres de las variables adecuadas. ¿Ya? Entonces, fijarse que todo eso se lo estoy encargando a funciones. ¿Ya? Y acá simplemente muestro los datos. Promedio es, que quedó guardado en promedio, y estándar es, ¿ya? Entonces, y si estas funciones ya existieran, si fuesen nativas, el problema estaría resuelto. Como no lo son, como de todas estas funciones solamente input es nativa, ¿ya? Si nos fijamos ahí está en morado, la otra no, tengo que ir creando esas funciones. Entonces vamos a crear el bloque definición y acá vamos a tener la definición de funciones, ¿ya? Y para tenerlo todo ordenado. Entonces la primera va a ser una función, vamos a ir comentando qué hacen, qué recibe, qué devuelve, ¿ya? Para ir identificándolas correctamente. Función que genera a partir un string de números de números separados por espacio. ¿No? ¿Para qué hacemos esto? Para dejarlo ahí bien documentado, saber qué es lo que hace, qué recibe, qué devuelve. Comentar entonces es un string. Vamos a dejar entre paréntesis cuál es el tipo de dato y vamos a decir cuál es su entrada. Entonces esto va a ser un texto viendo números separados por espacio. Fijarse que eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a recibir eso y voy a generar la salida que voy a indicar. Ya, eso es lo que va a hacer esta función, ni más ni menos. El computador hace lo que yo explícitamente le digo que haga. ¿Ya? No va a hacer nada distinto, no va a pensar por sí mismo. ¿No? Y estos comentarios los dejo para yo saber posteriormente qué es lo que estoy haciendo acá. ¿No? Es muy probable que en un tiempo más después no me acuerde que hacía esta función mirando solo el código, tenga que empezar a leerlo, analizarlo. Entonces así es mucho más fácil saber qué hace. Salida es una lista de números. Entonces esto yo sé que va a ser de tipo lista de flotantes, porque puede ser cualquier número. ¿Ya? Y como vamos a trabajar con promedio, mejor que sean flotantes. ¿Sí? Entonces ahora nos centramos solamente en este problema. ¿Ya? Supongamos que vamos a definir la función. Entonces, def, uso el mismo nombre que había indicado ya. Si vamos a obtener números. Y recibe un dato. Voy a poner texto para que no nos confundamos. ¿Ya? Y aquí indico qué es lo que voy a hacer. Yo sé que finalmente tengo que retornar una lista.
¿no? Vamos a dejarlo así. Y entre medio vamos a ir haciendo todo esto. Yo sé que finalmente voy a terminar entregando una lista. Entonces puedo crear una lista vacía donde le voy a ir agregando los números que obtenga. Puedo este texto separarlo. ¿No? Tomamos texto y aplicamos split. ¿No? Como vienen separados por espacio, split me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Si texto, supongamos que vamos a poner aquí un ejemplo. Si texto es esto, ¿no? Esto nos va a servir para ir visualizando qué es lo que debería ir haciendo. Supongamos que tiene 12, espacio 3.5, espacio 6.2, espacio 10. ¿Ya? Supongamos esos valores. ¿No? Entonces, al hacer esto, ¿sí? Esto es ir realizando este seguimiento, este ajuste o dejar explícito qué es lo que vamos a ir haciendo, nos sirve bastante para saber si está funcionando o no. ¿Ya? Yo aquí sé que va a funcionar así, ¿ya? Pero si no lo estamos seguros, podemos ir probando esto línea por línea a ver si funciona. Entonces, en separación, entonces quedaría algo así. Recuerden que split genera una lista, ¿ya? Pero una lista de strings. Lo que está antes y después de cada carácter separador. Si yo no indico carácter separador, split separa automáticamente por espacios. Entonces entregaría 12, 6.5, 6.2 y 10. ¿No? Pero fijarse que es una lista, que todavía es una lista de strings. Vamos a ponerlo más abajo para ir viendo claro qué es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, definimos la lista. Entonces, esta separación, esta lista que se llama sep de separación, contiene strings. Tengo que ir convirtiéndolos a números de punto flotante, habíamos visto esto en los comentarios arriba. Entonces, yo puedo ir recorriendo sep y cada elemento convertirlo a número de punto flotante. Entonces, voy a crear un iterador, recorrer la lista, mientras sí sea menor que el largo de sep, porque ese es la lista de la que quiero ir extrayendo cada valor. Entonces, lista, voy a ir agregando lo que me genere la función float, se va convirtiendo a flotante, lo que hay en separación en la variable, en la posición i. ¿No? Se fijan, aquí estamos utilizando esta función, la función float, va a devolver un valor y con append lo agrego a la lista. Y eso para cada índice i. ¿Ya? ¿Qué logro con Profesor, esto? ¿Sí? una pregunta, dentro de la función no debería ir el datos igual input, ingresa una serie de números separados por espacio dentro de la función. Podría ir. ¿Ya? ¿Por qué no lo pusimos? Porque acá lo estamos separando el comportamiento. ¿Ya? Yo estoy diciendo Pues, simplemente que yo primero le pido el valor al usuario, datos. Aquí tengo una string. eso es lo que va a Después, aparecer en la pantalla. Ingresa claro, una serie de números separados por espacio. exacto. Entonces el usuario va a ingresar cualquier cosa y se va a guardar aquí Se en va a datos. guardar en datos. Entonces a la Ya, función le ya. voy a entregar es lo que está ahí guardado en datos. Entonces, ese valor que Nuestra está función guardado que en estamos datos, construyendo se llama obtener números. Y claro, como parámetro le vamos a colocar datos. claro. Ahora entiendo. Entonces ese Ahora valor que está guardado en datos se va a entregar acá y va a quedar almacenado en texto. Ya supongamos que es eso. ¿Ya? O sea, Entonces, donde dice def obtener números, ahí debería ir datos, ¿cierto? Datos. claro, lo que pasa es que aquí yo le llamé texto, porque es otra variable. ¿Ya? Esto lo vimos Ya, lo vimos lo en estamos esto. haciendo. ¿Ya? Sí. Entonces, si yo voy analizando, lo vamos a simular con cómo lo vimos haciendo, ¿no? Vamos haciendo una traza. Entonces yo tengo el nombre de variables. Si empiezo a ejecutar esto de arriba hacia abajo, voy a ver, aquí hay una definición, todo esto está dentro de la función, entonces lo voy a ignorar por ahora hasta que lo utilice. Veo acá, datos. Tiene un input, entonces supongamos que el usuario ingresó los mismos datos que estaban acá. ¿Ya? Eso.
¿no? Entonces se crea la variable datos y se guarda eso. En obtener No me llegó las datos. comillas. Quiero poner las comillas para que se note bien que estamos haciendo. Pon las comillas. Ahora entonces la palabra texto es como la variable así por defecto mientras se construye la función. Claro, lo que Texto. pasa es Ya. que esta variable va a estar en el espacio del bloque principal, ¿ya? Entonces aquí va a estar el bloque principal. Cuando en la línea siguiente, si te fijas, se está invocando la función calcular, perdón, la función obtener números. Entonces, en la memoria del computador se va a crear otro espacio distinto, supongamos por acá. Aquí está la función obtener números, ¿ya? Cuesta harto escribir con esto. Entonces aquí se va a crear la variable texto. Lo primero que digo cuando defino la función es que acá va a quedar la variable texto, ¿ya? ¿Qué valor recibe? Todavía ninguno. Cuando yo la invoco, le estoy diciendo, quiero invocar la función obtener números con lo que hay en datos. Entonces, si vamos acá arriba, vemos que texto va a recibir lo que hay en datos. Entonces, este valor, texto, que es el parámetro formal, va a recibir el parámetro actual, que son los valores que hay en datos. No es necesario declarar texto. ¿Está declarado? ¿Dónde lo veo? Soy No, ¿qué decir? No, cool. no se come las comillas. Está declarado. Aquí, esto quiero mostrarlo bien. Es bien bueno que pregunten eso porque creo que quede todo súper claro. Aquí está declarado. Estoy diciendo que existe la variable texto, que va a recibir un valor. ¿Qué valor va a recibir? El que le entregue cuando invoque a la función, ¿ya? Entonces acá que estoy invocando la función, le estoy diciendo pase el valor datos. Entonces texto, que es el parámetro formal, esa variable que ya existe, que ya está declarada, va a recibir el valor que le estoy pasando como parámetro. A ver, para comprender. Entonces, mira que yo texto yo lo entiendo como una variable. Es una variable. Y ya. Ahora, las variables generalmente se declaran como texto igual 9, por ejemplo, Claro, texto igual ya. true o Aquí, false. claro. Entonces, la Aquí es manera de distinto. declarar esa variable es dentro de una función es con paréntesis. Claro, aquí es distinto Allá. porque yo no es una variable común y corriente, sino que es un parámetro. Es una, Ah, es ya. una variable que va a recibir el valor con el que se invoca la función, ¿ya? Ya. Entonces está lista para recibir un valor, ¿ya? Ah, perfecto, gracias. Entonces esta Y variable otra, queda ahí, queda como la cajita diciendo, ok, cuando necesite hacer este proceso, aquí en esta caja van a estar los materiales, ¿ya? Desde ahí se van a sacar. Entonces en el momento que llegue, no sé, llega el ladrillo, llega arena, cualquier cosa, se echa en esa caja, ¿sí? Y desde ahí lo vamos a ir sacando, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, pues yo podría esto invocar la función con otro valor, ¿ya? Pero igual se va a va a recibir ese valor en texto, ¿ya? profesor, usted está escribiendo la función dentro, en la misma hoja donde vamos a usar los datos. Eso es por un motivo educativo, ¿cierto? ¿Cómo? Estamos definiendo la función en la ¿Sí? misma hoja donde nosotros vamos a ocupar la función, En el mismo archivo, sí, en el mismo archivo. ¿sí? Pero eso, ¿por qué lo hizo así? Porque yo estoy diciendo que acá estoy utilizando esta función, entonces, ¿dónde va a estar esa función? ¿Dónde la voy a buscar? Aquí la estoy definiendo dentro del mismo archivo. Yo sé que Dentro del más mismo arriba archivo. está. Claro. Si yo importara esta función, podría tenerla definida en otra parte, ¿ya? La función input, por ejemplo, ¿dónde está definida? En la instalación básica de Python. Entonces, el intérprete ya sabe dónde ubicarla. Cambio esta función, obtener números, yo como la estoy definiendo en este mismo archivo, y fue lo primero que detectó, va a decir, ¿dónde voy a buscar obtener números? A ver, esta función no la conozco, ¿dónde la voy a buscar? Ah, verdad que antes, al principio, estaba esta definición de función. Entonces, esa es la función que voy a ir a buscar, ¿ya? Entonces, en una probable actividad, si es que nos propone hacer una función, tenemos que construir la función en el mismo archivo. Claro. Ya. Gracias, profesor. No hay problema, de hecho aquí vamos a definir varias funciones.
Entonces, lista. ¿Cómo quedaría después de todo este proceso que, bueno, ya hemos hecho anteriormente? Entonces quedaría como números. 12, 3.5, 6.2 hemos dicho, y 10. Ya tenemos una lista de números. Ah, esto los convertirá a flotantes, así que son todos con formato de flotante, ¿no? Porque todos lo fuimos convirtiendo a números de puntos flotantes. ¿Qué logramos con eso? Tenemos resuelto el paso 2. Y nos centramos en resolver solamente el paso. No nos preocupamos aquí de cómo calcular el promedio de la desviación estándar. Solo el comportamiento que estoy implementando es hacer esta separación y convertir a números. Nada más, ¿no? Entonces eso es mucho más fácil que resolver el problema completo. Otra función. Necesitamos también, si nos fijamos, dijimos que tenemos que obtener el promedio. Y vamos a tener la función calcular promedio que recibe esa lista de números, ¿no? Fijarse que esta lista de números es la que queda guardada en una variable, que fue lo que está retornando la función obtener número, ¿no? Entonces yo sé que esta función calcula el promedio de los números contenidos en una lista. Entonces yo sé que como entrada, estoy definiendo que como entrada voy a recibir una lista de números. No voy a dejar entre comillas, entre paréntesis, que es una lista de flotantes. No voy a saber con qué valor estoy trabajando. Y como salida, tengo que devolver un número del promedio, que va a ser también un flotante, ¿no? Porque como hay una división, no queremos perder precisión, ¿no? Entonces aquí me estoy preocupando solo de calcular el promedio de los números que están dentro de una lista. No me estoy preocupando de dónde vienen esos números, cómo se los pedía el usuario, nada de eso. Solo sé que recibo una lista y calculo su promedio, nada más, ¿ya? Entonces, obviamente, el problema es mucho más simple que todo el problema en su totalidad. ¿Bien? Entonces, de nuevo, definimos la función, calcular promedio, recibo una lista. Voy a dejar como nombre lista, solamente recuerden que esto se crea en otro espacio de la memoria, entonces lo que aquí pase estoy centrado solo en esta función. ¿Cómo calculo un promedio? Muy sencillo, sumo todos los elementos de la lista y después lo divido por la cantidad de elementos. Entonces tengo que hacer una sumatoria de los elementos de la lista. Como es una suma, la inicializo en 0, recorro cada elemento de la lista, mientras ahí entonces sea menor que el largo de la lista, voy sumando los elementos. No, si hay cualquier duda con esto, que ya lo hemos hecho, no hay problema, aunque lo vuelvan a preguntar si no entienden qué es lo que se está haciendo. Suma más lo que está en la lista en la posición I. Como son números, no hay problema, los sumo simplemente. Ya resolví el problema anterior de que los datos se los pide al usuario y son string, etc. Aquí solo me preocupo que recibo una lista de flotantes. Ya, entonces tengo la suma una vez que termina el ciclo y ahora calculo el promedio. Entonces el promedio va a ser esta suma dividido por la cantidad de elementos que los tengo con el largo de la lista. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que devolver ahora? Lo que quedó guardado en promedio. Sea cual sea la lista con la que yo invoque esta función, me va a entregar el promedio de esos elementos, ¿no? ¿Existe alguna función que lo haga con alguna función nativa? Es probable, pero no me interesa, es tan fácil de resolver que prefiero implementarlo yo, ¿no? Entonces tenemos ya dos funciones. Entonces vemos que con eso tenemos resuelto el punto 3, calcular el promedio. Entonces en prompt se va a guardar el promedio de esa lista de números. Después tengo que calcular la desviación estándar, ¿no? Y estoy entregando una lista de números porque decidí que iba a entregar la lista completa. Entonces, esto es una función que se llama calcular desviación, le puse, ¿no? Desviación. Y recibe también una lista, ¿no?
Esto, a pesar de que tiene el mismo nombre que la de arriba, es otra lista porque está en otro espacio de la memoria. Es como que sea la misma casa, o sea, perdón, el mismo número de casa, pero que está en dos pasajes distintos, ya en dos calles distintas. ¿Sí? ¿Cómo calcular desviación estándar? No me acuerdo. A ver, preguntémosle a San Google, para estar seguro. Em, ¿Aquí? ¿Dónde desviación empírica? Desviación estándar, fórmula, bla, 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 bla. Aquí está. Es... Ay, que la hacen complicado. Es la raíz cuadrada de 1 dividido en n de la sumatoria de d igual a n de los x sub i menos el promedio, ¿no? Al cuadrado. Eso es la desviación estándar. ¿Sí? No tomaré ese valor, pues no nos va a complicar mucho la vida. No nos interesa especialmente la, la estadística, nos interesa implementarlo. ¿Ya? Si tuviéramos algo así, en una prueba nos dirían, esta es la fórmula que tenemos que utilizar, ya para que no se complique. Eh, entonces, fijarse que primero necesitamos el promedio, ¿ya? Y los x sub i son los elementos de la lista, ¿ya? N va a ser el largo de la lista. Entonces tenemos casi todo, necesitamos tener el promedio y hacer la sumatoria. Entonces podemos tener primero el promedio, pero el promedio ya lo calculamos, pues ya tenemos la función que calcula el promedio, entonces yo puedo invocar a esta misma función. ¿Para qué voy a reinventar la rueda? ¿Ya? Entonces invoco a la función calcular promedio y le paso la lista. Entonces aquí voy a tener el promedio para poder utilizarlo en mi cálculo. Tengo que realizar también una suma. Parte en cero. Como tengo que hacer una suma es de igual 0. Y voy a ir sumando los elementos de la lista. Ya es otra sumatoria, y se fijan, ocupamos harto las sumatorias, ¿no? Por tanto, son cosas que ya venimos haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora esta sumatoria no es común y corriente, ¿ya? Sino que es el valor menos el promedio al cuadrado. Entonces vamos a decir, calculamos el término para hacerlo paso a paso. Entonces va a ser el elemento, lo que está en la lista, la posición i, menos el promedio que tenemos recién calculado, y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Ponemos paréntesis para evitar los problemas con la precedencia. ¿Ya? Entonces ese término lo sumamos a suma. ¿Sí? Entonces con eso estaría haciendo esta sumatoria. Fijarse que ahí estoy simplemente aplicando esta sumatoria. Pero sin eso. Eso todavía no lo hacemos. ¿Ya? Entonces tengo la sumatoria, ahora tengo que dividirlo por n. Entonces una vez que termino de hacer la sumatoria, eh, necesito la raíz, entonces ya sé que la desviación estándar va a ser igual a la raíz. Recordad que en el módulo MAT tenemos ese QRT que me calcula la raíz. Entonces va a ser la raíz de esta suma dividido por la cantidad de elementos, entonces el largo de la lista. ¿Sí? Y con eso teníamos la desviación estándar. Entonces es el valor que devolvemos. ¿Qué me falta? La función SQRT. Todavía no está definida, no la he utilizado, no la he importado. ¿Para qué? De nuevo, ¿para qué voy a reinventar la rueda? ¿Ya? Puedo simplemente, antes de la definición, hacer importación de funciones. Y esto también ya lo vimos. Entonces, desde el módulo MAT, desde MAT, importar SQRT, que es todo lo que vamos a utilizar. Entonces, ahora, sí, como ya la importamos, cuando se llegue acá
a utilizar ese QRT, ya está. Importamos esa función previamente. ¿No? Y aquí me faltó acá comentarla. Calcula de una lista de nodos. Entrada de nuevo. Que sería una lista de enteros. Y como salida, también va a ser un número. Un número, no sabemos que va a ser la pieza. Va a ser un flotante. ¿Sí? Entonces, fijarse que este valor, la función calcular promedio, la estamos utilizando dos veces, la estamos invocando dentro de la función calcular desviación y la estamos utilizando también en el bloque principal, también estamos utilizando calcular promedio, ¿no? Invocando dos veces. Entonces, dentro de esta función también estamos invocando a SQRT, que es una función que importamos. Entonces, está bien interesante eso. Tenemos que calcular el promedio y mostrarlo, y además tenemos que utilizarlo para calcular la desviación estándar. Entonces, ¿para qué hacer implementar dos veces lo mismo? Utilizamos simplemente, implementamos una vez la función y la invocamos las veces que sea necesario. Entonces, con esto tenemos la desviación estándar y estaría listo el problema. Ejecutémoslo a ver si funciona. No voy a calcular la desviación estándar a mano, ya, pero yo sé que esa es la fórmula, así que por hoy le voy a decir que confíen. Entonces, promedio y desviación estándar. Ya, entonces vamos a probarlo con los valores que habíamos definido. Con esto. Entonces entrego estos datos. Entonces ahí se va a realizar todo el trabajo. Oh, algo que mal escrito. Calcular promedio en lista. Ya, si se fijan aquí, puede ser un poco complejo ver dónde está el error. Porque ya esto empieza a ser una tasa más larga. Me dice que el error está acá. Cuando invoco a calcular desviación, paso una lista de números. ¿Ya? Y ahí cuando pongo calcular promedio, lista dice que lista no está definida. Entonces vemos qué pasa. Entonces yo sé que es al invocar la función desviación estándar. Calcular desviación. Ah, que escribí lista, no lista. Ahí sí. ¿Ya? Ese es el error. Porque recuerden, esta lista la va a buscar ¿dónde? Solamente dentro de la función. Como es la primera instrucción de esta función, la va a buscar solamente en los parámetros. No hay nada más definido previamente. Por eso tiro el error. Entonces, veamos ahora. Dice que el promedio sería de 7.925 y la desviación estándar es 3.296, etc. Si miramos los datos, tienen sentido. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá ya es un problema un tanto más complejo. ¿No? Tenemos que tener algo de información adicional, tengo que investigar un poquito, tenemos que construir más de una función, tenemos que reutilizar el resultado de una función, ¿no? Tenemos que realizar varios procesos y se simplifica todo porque vamos pudiendo resolver parte por parte o paso por paso del problema. ¿Ya? Eh, yo también, este igual es más sencillo. Construir un programa que reciba como entrada un string y determine cuál es la letra que más se repite, ¿no? Y dice que no utilice el método count en su solución, ¿ya? Y implementémoslo rápidamente. Y con eso completamos esta ejercitación de funciones y ya pasamos a al siguiente tema. Entonces vamos a hacer una función que recibe una letra, recibe un texto y nos diga cuántas veces aparece esa letra en el texto. Es decir, básicamente
vamos a hacer una función que implemente lo mismo que el método count. Entonces tenemos acá siempre bloque de definición, bloque principal, cada proceso y salida. Entonces, la función que vamos a utilizar es solamente una. Em, que indica una letra en un texto. Entonces, para esto, aquí voy a empezar distinto, voy a empezar creando las funciones y después voy a hacer todas las implementaciones, porque yo ya sé que necesito una función que me cuente cuántas veces aparece una letra. Entonces, como entrada, una letra en un texto, y un texto le puse, de la vista. Eso van a ser dos strings, y como salida va a ser un número, no sé, cantidad de apariciones de la letra. Un texto que va a ser un número, y como son cantidad de apariciones, tiene que ser un entero. No puede, la A no puede aparecer 2.5 veces. ¿No? Entonces, la letra, recibe la letra, recibe el texto. ¿Sí? Entonces, tengo el contador, va a partir en 0, no voy a encontrar ninguna vez la letra. Voy a recorrer cada elemento del texto, y sea menor que el largo del texto. Entonces voy recorriendo elemento a elemento, sí, letra. Igual a lo que está en texto, la posición y el contador lo aumento en 1. Y tiene que aumentarse siempre en 1, si no quedaríamos en un ciclo infinito. Entonces vamos a retornar el contador. ¿Ya? Entonces, como entrada, yo puedo definir pedir el texto. Lo voy a llamar distinto para que no se confunda con el parámetro de la función, nada más que eso. Quedó horrible esto, pero vamos a- ¿Ya? El proceso, ¿cómo llevo a cabo el proceso? ¿Qué podría hacer? Podría tomar todo el abecedario, ¿no? Y ir probando uno por uno. ¿Ya? Obtener primero el mayor. Definir cuál es el mayor. Va a ser un string vacío. ¿Ya? Y la cantidad del mayor igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy a decir, ok, voy a tomar una letra del abecedario, cuento cuántas veces está en el texto. Si esa cantidad es mayor que el mayor que tengo guardado, lo reemplazo. ¿Ya? Nada más que eso. Voy a tener también, acá en el bloque de definición, voy a definir el abecedario. Entonces acá tengo definición. No sé si es el ABC. ¿Ya? Lo voy a llamar así nomás para no complicarme la vida. No sé. Eh, HIJKLMN. Incluimos la ñ, incluimos la ñ. No aparece muchas veces. QRSTUVWXYZ. Ya ahí tenemos el abecedario completo. Entonces voy a ir recorriendo cada elemento de A a B, C. Bien. Entonces voy a partir de t igual 0.
Mientras, fijarse que voy a ir recorriendo a veces. Entonces voy a contar cantidad de letras. Ya, lo primero que voy a hacer es preguntar cuántas veces aparece esa letra. Es contar letras, le llamado a la función. Entonces, fijarse que acá en cada repetición voy a estar pasando la letra, una letra distinta, pero el mismo texto. Entonces, de A, B, C, lo que está en la posición I, y el texto va a ser siempre el mismo. Texto de entrada. Pero lo voy a convertir el texto a minúscula, porque tengo todas las letras con minúsculas, texto minúscula. Me tengo que hacer un paso previo, entonces el texto de entrada no importa cómo venga, lo voy a acomodar. Usamos el texto a minúsculas para hacer todas las detecciones. Entonces, texto min, tomo texto de entrada, ¿ya? Y recordar que esto puede utilizar el método lower, ¿ya? De lowercase, de los strings para pasar todo a minúscula. Entonces ahí ya no me preocupo si hay mayúsculas, minúsculas. Yo tengo que contar. Estoy contando cuántas veces aparece la letra en el lugar y décimo, la A, la B, la C, etcétera. Una en cada repetición del ciclo. Entonces acá hago la corrección. Si eh, la cantidad en esa letra es mayor que la cantidad que hay registrada como mayor, fíjense que la primera vez siempre se va a actualizar porque el primer valor va a ser 0. Ah, no, podría ser. Si no hay A, no va a funcionar. Pero en la primera letra que encuentre, lo va a hacer. Entonces, el cantidad mayor se actualiza. El valor que había antes se pierde solamente, no me interesa guardarlo. Y se me empieza por ese valor. Y tengo que identificar cuál es la letra. Entonces, mayor también se actualiza con la letra que está en ABC, en la posición I. ¿Sí? Si no es mayor, no se hace ningún cambio. El mayor se mantiene y la letra definida como mayor también se mantiene. Y luego continúo con la siguiente letra en el abecedario. Como salida entonces, ahora que yo sé cuál es la mayor, es mayor y vamos a dar el dato. Y se repite esa cantidad que definimos, cantidad mayor. ¿No? Eh, ok. Ya, si no hay ningún error, que es probable que lo haya, algún texto. Vamos a agregar mayúscula y minúscula para ver que funciona. Lo de conteo. No, me voy a poner las comillas. Y ahí me dice que la letra que más se repite es la E con 9. Entonces si vemos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 y en conteo la novena. ¿Ya? Entonces funciona. Probemos otra vez. Eh, algo simple. Otro ejemplo. Entonces aquí me dice que la letra que más se repite es la O y se repite 3 veces. ¿Ya? Vamos a agregarle veces. Entonces fijarse que acá en cada repetición del ciclo estamos invocando la función. El texto es el mismo, no cambia, fue el mismo que ingresamos, pero en cada iteración estamos enviando una letra distinta del abecedario.
Tomo el texto y digo, ok, primero cuente cuántas veces aparece la A, después la B, después la C. Indica, encuentra cuántas veces aparece esa letra, la compara con el mayor, y si es mayor lo intercambia y deja el registro. Entonces siempre va a ir quedando la que esté más veces. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esta solución? ¿No? Ya, son las 11:10. Oh, por fin no terminamos justo una hora. Eh, hacemos un break de hasta las 8:30 y ahí continuamos con y profundizar un poco más en funciones. Ya vamos a practicar estas funciones porque me resulta súper útil, nos va a facilitar mucho la vida, como estamos encapsulando ciertos comportamientos solamente, nos facilita mucho la solución de un problema, ya que estamos resolviendo problemas más pequeños, más manejables, y luego los vamos uniendo siempre. Bien, nosotros nos reencontramos a las 8:30. Aquí, listo. Vamos a pausar la grabación mientras. Cancel. Ya, bien. Vamos a continuar entonces. Bueno, había una pregunta en el chat. Constanza pregunta cuándo sería la prueba de esto. Ya, a ver, primero, la prueba no es solamente esto, porque todo lo que vamos viendo lo vamos utilizando. Ya son cada vez más herramientas. Pero claro, se va a plantear pensando en utilizar esta herramienta. ¿Ya? Esta es la programación que tenemos. Ya hoy día estamos a 17. Entonces hoy día veríamos funciones 2, que es lo que vamos a ver a continuación, que en verdad es algo que ya hemos visto, está un poco más explicitado. Ya ahí vamos a ver el apunte que hay. Y te plantean ejercicio, entonces vamos a ver un ejercicio aquí que es un poco más grande. ¿Ya? Y eso. ¿Sí? Y lo que nos quedaría ver sería la próxima semana archivos. ¿Ya? Son 2 clases de archivos. Y, y la segunda evaluación quedaría entonces para publicarse el día 31 de mayo. ¿Ya? Ahí con una semana yo creo que estaría suficiente. No, vamos, estoy pensando todavía en qué hacer. ¿Ya? Em, bueno, entonces ahí estaría. Y después eso nos quedaría el 7 del 6 NUMPI, día 14 de junio gráficos, día 21 imágenes, 28 ejercicios y tenemos ahí todavía 2 clases de holgura que podemos utilizar, ya que queríamos lanzar el enunciado número 3 ese día 28 de junio. ¿Ya? El semestre termina el 12, entonces podríamos dar podríamos dar ahí un poco de margen para. Mira, las notas está en revisión. Como ya dijimos, se va a demorar la revisión porque hay que revisar con bastante detención las evaluaciones por el suceso desagradable que comentamos la semana pasada. Bien. Así que eso es lo que nos queda. ¿Ya? Bien. Hola, buenas noches, profesor. Consulta. ¿Todos los profesores del vespertino van a eh, van a hacer receso o algunos profesores no van a hacer receso? ¿O es a criterio de cada profesor? Yo lo pregunté a principio del semestre y desde el departamento me indicaron que para vespertino no hay receso. ¿Ya? Eh, Podemos tener una semana de receso, no hay ningún problema. ¿Ya? Ya. Ahora me gustaría que termináramos de ver al menos la próxima semana y ahí la semana del 31 la podríamos dejar como de receso. Y ahí mover todo esto una semana. ¿Ya? Por mi parte no hay Podría ser problema, una. pero eso también depende de ustedes, si ustedes están de acuerdo o no.
Sí, ahí habría que, no sé, someterlo a una votación de todo el curso. Sí, podemos enviar una encuesta ahí para que ustedes respondan, ¿ya? Por correo. Muchas ¿Sí? gracias, profesor. Eso depende de ustedes en realidad, ¿ya? Digo, yo lo consulté y me dijeron que no estaba contemplado receso en esta modalidad. Así que ahí yo no tengo mucho que hacer. Así es decisión del departamento, ¿ya? Porque la programación es la que hay, ¿ya? El semestre está considerado totalmente normal, ¿ya? Sí, lo podemos hacer, pues se va a someter a votación. Y las fechas también podríamos plantear 2 fechas, ¿sí? En lo que se elegiría una fecha. Tengo que verlo con los recesos de la otra semana, ¿ya? Y revisar si hay feriados, cosas así que nos pueda también complicar de sobra. No tengo que decir en alguna de estas fechas hay algún feriado, ¿ya? Que pudiera complicarnos más de la cuenta, ¿ya? Pero lo vamos a plantear ahí, ¿no? Hay que analizarlo un poco más en detalle. Bien. Entonces, veamos. Esta clase, como dijimos, dice funciones propias 2, ¿ya? El material se les va a subir como todo al carpeta en Drive junto con las grabaciones, como ustedes saben. Pero esto es básicamente lo que ya explicamos, está un poco más detallado solamente. Pero ya hemos ido haciendo todo esto, ¿ya? Eh, Esto es justamente la pregunta que salió hace un rato. Ok, sabemos que existen las funciones, que podemos definirlas y dónde las escribimos, ¿ya? Hay dos opciones. Una es en el bloque de definición, al principio del código. ¿Por qué al principio? Porque la idea es que esto quede ya definido y el programa cuando se esté ejecutando, el intérprete diga, ok, el, el programador dijo, ok, existe la función calcular el promedio. ¿No? Perfecto, existe, ahí está. Cuando la necesite, la voy a utilizar, ¿ya? Entonces, después escribimos todo el código en el bloque principal, que es el código ejecutable como tal. Ya, otra opción es escribir en un archivo aparte. Aquí lo vamos a ver acá y vamos a hacer un ejemplo también. Entonces vamos a tener, Profe, ¿sí? ¿no existe como una lista de las funciones que podemos usar? Sí, claro. Hay funciones nativas que están ya predefinidas. Esto lo mencionamos también las clases pasadas. ¿Ya? Existen dos tipos de funciones. ¿Ya? Podemos buscar built-in functions, las funciones preconstruidas de Python. Functions de Python. ¿Ya? Y aquí vamos a ir a las funciones propias. Aquí está la documentación de Python 3.9.5. Y aquí está la lista y qué hace cada una. Si nosotros empezamos por ejemplo, hay una conocida, pues, damos la función len. Ahí está la función len. Le hacemos clic, entonces aquí nos indica cuál es la función, recibe un Profe, no parámetro, se dice, ve. Prof, eso no está compartiendo lo que está haciendo. vamos de nuevo. Ahí sí, buscar built-in functions en Python, ¿ya? Eso es por el nombre en inglés, la documentación está en inglés, ¿ya? Si vemos aquí está el primer resultado, la documentación de Python 3.9.5, y aquí está la lista, ¿ya? Tiene la función int, por ejemplo, que la hemos utilizado. Aquí está la función len, que la hemos utilizado bastante. Entonces aquí nos dice qué es lo que hace, qué recibe, tenemos algunos ejemplos de uso, ¿ya? Y aquí está la lista completa. Estas son las funciones nativas. También podemos ver qué funciones hay en cada módulo, ¿ya? Nosotros hemos mencionado algunos módulos, ¿ya? Eh, Functions, Math, Python. Entonces también vamos a encontrar en la documentación de Python, las funciones matemáticas, el módulo Math. Y acá también nos va a indicar cuáles son las funciones que existen, ¿no? Fijan en funciones de combinatoria para copiar signos, etcétera. Factorial, función piso y función techo, etcétera. Ahí están todas. ¿Tiene sentido aprenderlas todas? No, ¿ya? Si necesitamos alguna funcionalidad en particular, podemos buscar si existe, ¿ya? Y la utilizamos.
Em, si estamos realizando alguna evaluación, yo les voy a indicar, ok, pueden utilizar esta función que les puede servir, ¿ya? Pero no es necesario aprenderlas todas, no tiene ningún sentido eso, ¿no? Es como que para hablar, aprender a hablar inglés, nos aprendamos completo un diccionario de palabras en inglés, un diccionario Oxford, por ejemplo. No tiene sentido. El uso nos va diciendo qué palabras utilicemos, ¿ya? Y muchas de estas funciones también, como ya dijimos, son limitadas, están creadas de una cierta forma y nos limitan a ese uso. Entonces muchas veces, como ya lo hemos visto también, nos conviene crear nosotros la propia función, ¿ya? Como vimos en el caso del ordenamiento, en la evaluación 1, que podíamos hacer el ordenamiento más personalizado, de acuerdo a las características propias del problema, ¿ya? Entonces vamos a definir dos grandes bloques, el bloque de definición y el bloque principal. ¿Qué hay en el bloque de definición? Todas las definiciones de cosas que vayamos a utilizar para la ejecución del programa. Definición de funciones, importación de funciones, definición e importación de constantes. Ya, por ejemplo, podemos importar pi o el número de Euler, desde mat, o definir constantes como lo hicimos recién con el abecedario, etcétera. Todo eso en el bloque de definición. ¿Por qué ahí? Porque los vamos a utilizar después. Entonces sabemos que van a estar ahí esas definiciones y podemos manipularlas cuando lo necesitemos. Y el bloque principal es donde hemos construido toda la ejecución del programa en sí, ya que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Que ya hemos construido solo bloques principales y ahora recién estamos empezando a utilizar este bloque de definición. Esto es netamente estructural, ¿ya? Es para mantener un orden en los programas y que sea fácil cualquier modificación que queramos hacer o cualquier corrección de errores, ¿ya? Para eso se maneja esta estructura, ¿sí? Mm. Entonces aquí está un poco más definido, tenemos implementación de funciones, implementación de constantes, definición de funciones. Esto incluye el bloque de definición, ¿ya? Voy a dejar ahí para que ustedes lo lean con más detalle. También nos recomiendan que cada función que definamos la vayamos comentando tal como hicimos previamente, ¿ya? Indicar qué es lo que hace, qué valor recibe, qué valor devuelve, indicando idealmente los tipos de datos. Nos va a ayudar mucho eso, ¿ya? ¿Qué más? Entonces acá están solamente las definiciones, es cómo hay que hacer cada paso, y en el bloque principal es donde vamos uniendo todos estos pasos. Ahí la otra opción es que el bloque de definición lo creemos completamente en un bloque, eso en un archivo aparte, en otro archivo .py. ¿Para qué nos va a servir esto? Para mantener un solo archivo, por ejemplo, las utilidades de uso común. ¿Ya? Por ejemplo, esta misma función que vimos para leer una lista o pedirle al usuario una lista, ¿ya? Y separarla y obtener una lista de números, la podemos tener ahí en un archivo .py de utilidades, ¿ya? Y nosotros podemos entonces importar ese archivo .py, ¿ya? Tal como se importaría cualquier módulo. Entonces vamos a hacerlo con lo que ya hemos visto. Sí, no, vamos a verlo con lo que ya habíamos hecho, ¿ya? Vamos a crear ¿dónde está? El promedio de división estándar, por ejemplo, lo vamos a modificar y vamos a llevar esto lo vamos a guardar de nuevo, como, pero con otro nombre. No. Entonces, por ejemplo, vamos a separar estas funciones en otros archivos. Entonces, este va a ser un archivo con estadísticas, se va a poner. Entonces, después la podremos ir completando con más funciones de este tipo, ¿ya? Distintos tipos de cálculo. Entonces, estas funciones, calcular promedio y calcular desviación estándar, los vamos a llevar para este archivo.
¿Ya? Ahí está. Fijarse que acá también necesitábamos la SQRT, así que lo vamos a importar también. ¿Ya? Que hace entonces un pequeño módulo. Fijarse que acá no hay bloque principal, hay solo definición de funciones, e importación de funciones, nada más. ¿Ya? Entonces acá no tenemos esas funciones. ¿Sí? Entonces esto no lo vamos a importar y vamos a decir que desde funciones estadísticas, ¿ya? Importar promedio, calcular promedio y calcular desviación. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que desde este nuevo archivo que estamos creando, que todavía no lo guardamos, lo vamos a guardar ahora. A ver, funciones. Punto P. Ya, entonces, fijémonos acá. Está el archivo funciones estadísticas. Entonces, de este archivo estoy importando estas dos funciones. De funciones estadísticas estoy importando calcular promedio y calcular desviación estándar. Ya no están acá, sino que lo tenemos en un archivo aparte. Esto, por ejemplo, lo podemos llevar a otro archivo, ¿no? Y de hecho aquí no vamos a tener definición de funciones, sino que simplemente importación. Vamos a crear otro entonces. Estas van a ser cargar datos. Carga de datos. Esta función que genera una lista de números, ¿no? Esto se llama obtener números. Entonces, esto lo vamos a cerrar. Carga de datos, la vamos a guardar. ¿No? Quizás no es el nombre más adecuado, pero se entiende. Entonces, desde carga de datos, ahora sí. Creo que se llama así, no me acuerdo el nombre grande. De función carga datos. Importar. Import. Obtener números. Entonces, estas mismas funciones con las que ya teníamos el anterior que funcionaba, lo vamos a probar ahora. ¿Ya? Ya. Entonces, la serie de números, ¿cuál eran? Creo que era 12, 3.5, algo así. 6.2, no me acuerdo bien. Y 10. ¿Ya? A menos que haya cometido algún error en. Bueno, ahí, avanzo. Ya funcionó. Lo hizo con menos datos, un error mío. ¿No? Eh, funcionó, lo hizo igual. La gran diferencia es que ahora, en vez de estar, las funciones necesito utilizarlas. Como estoy diciendo que las voy a invocar, necesito saber dónde están. Entonces yo puedo definirlas en este mismo archivo, en el bloque de definición, o definirlas en archivos distintos y simplemente importarlas. Entonces, pues, cuando queramos calcular un promedio o desviación estándar, nosotros podemos simplemente importarlas de este archivo que ya tenemos. Queremos agregar nuevas funciones, las podemos agregar en estos archivos. Queremos crear una función que pida números separados por coma, como había un ejemplo por ahí, y entregue los números de la lista de números. También lo podemos hacer en ese archivo. Entonces, si tenemos todo ordenado. En general, los programas grandes, si ustedes se fijan cuando se instala un programa o cuando instalan un juego, por ejemplo, se instalan un montón de archivos, ¿no? Y hay generalmente hay distintas funciones que están en distintos archivos
¿ya? Temáticos para facilitar la implementación. Eso se hace mucho en implementaciones grandes, ¿ya? Lo que estamos trabajando nosotros no requiere trabajo tan importante, no tan extenso, ¿ya? Pero se puede hacer. Esa es otra alternativa. Profesor, ¿Sí? me despisté un poco. ¿Eso, funciones estadísticas, son importaciones de funciones propias? Sí. Funciones que Una tenemos en estos otros archivos que acabamos de crear. que nosotros, pero que el usuario creó. Sí. Ya, Que gracias. están acá, lo acabamos de crear. Aquí estadísticas, por ejemplo, que Vale. está. Que parece que lo había cerrado. Profe, ¿y tienen que estar, por ejemplo, siempre en la misma carpeta o lo va a buscar donde esté? Claro, en este caso, como estamos indicando solamente el nombre del módulo, o sea, el nombre del archivo .pi, debería estar en la misma carpeta. ¿Ya? Es que esto lo estamos haciendo así bien artesanalmente. ¿Ya? Esto por lo general se crea automático. Ya hay uno cuando utiliza el entorno de programación, ¿ya? El programa, el intérprete, más avanzado que Idle es bien básico en ese sentido, nos arma toda la ruta. ¿Ya? O podríamos acá directamente definir la ruta. Entonces, ahí sería un poquito más complicado porque no tenemos que decir, por ejemplo, DC, dos puntos, slash y bla, 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 dar toda la ruta. Para no complicarnos la vida en en el mismo, Profesor, ¿y en el cómo mismo se calculador. podría hacer eso, pero trabajando con computadores distintos? Si yo tengo la función en otro computador. No se va a poder hacer de computadores distintos, a menos que tuviéramos un repositorio en internet desde donde poder acceder. ¿No? O sea, se puede hacer. Claro, pero tendríamos que Ya, acceder a... es más trabajo. Es que eso es más complicado porque ya tendríamos que conectarnos a algún servicio web, por ejemplo. Eso es lo que hacen la mayoría de las aplicaciones que vemos, las aplicaciones web. ¿Ya? Entiendo. Se conectan a un cierto servidor y desde ahí piden ejecutar una función. Eso básicamente. ¿Ya? Lo que dicen las APIs, por ejemplo. Por ejemplo, la aplicación de, puta, no sé, cualquiera, alguna aplicación de delivery, ya que trabaja con Red Compra. Entonces, al sitio pide desde el servidor de Red Compra realizar ahí una función. Ya, pero eso es mucho más complejo, ¿no? Mucho más avanzado, con otra arquitectura y todo, ¿no? Pero claro, se podría. Básicamente es lo mismo. Básicamente, muy básicamente. ¿Ya? Pero eso es un poquito la idea. ¿Sí? Bueno, como digo, esta es otra opción que para lo que vamos a trabajar nosotros no es tan necesario. Ya y esto tampoco le vamos a pedir que lo hagan explícitamente. Pero es bueno que lo sepan, ¿no? Si pueden sacarle provecho y quieren sacarle provecho, perfecto. El bloque principal en sí es una definición, es un estándar, una estructura que utilizamos, ¿ya? Pero también es nominal. Es una abstracción, es lo mismo que una función main, una función principal que existe en muchos lenguajes de programación, ya como por ejemplo en Java o en C. En Python también se utiliza algunas veces o se crea de forma predeterminada por, eh, por parte de ciertos entornos de programación, ¿ya? Que no es necesario tampoco. ¿Para qué sirve esa función main? Para indicarle al programa desde dónde tiene que partir trabajando, ¿no? Python nos permite trabajar un bloque principal así nomás, directamente, instrucción por instrucción, ¿ya? Pero hay otros lenguajes que piden explícitamente que todos sean funciones. Entonces, para que el computador sepa de dónde empezar a ejecutar, existe esta función main. Busca siempre la función main y de ahí comienza, ¿ya? Pero en Python no es necesario. Es para tener de nuevo un poco de cultura general, saber de dónde viene. Y ahí el bloque principal es lo que hemos venido haciendo desde el principio. Una entrada donde alimentamos el programa de datos, que hasta ahora lo hemos hecho solamente con input, ya a través de teclado. Pero ya de la próxima semana vamos a trabajar con archivos. El proceso donde acá vamos a estar invocando las funciones que creamos nosotros, las funciones nativas, las funciones importadas. Ya, básicamente vamos a hacer invocación de funciones en este proceso. Ahora que ya sabemos utilizar funciones, ya nos va a facilitar mucho la vida, por eso es recomendable usarlo. Y finalmente la salida, que es donde entregamos información al usuario. Esto puede ser, tal como lo hemos hecho hasta ahora, a través de print, ¿ya? Como por salida estándar, por la salida por consola, o se podría hacer de otra forma,
¿ya? Entregando la salida a través de un archivo de texto, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Podríamos escribir en una base de datos, ¿ya? Crear una ventana que muestre información, etcétera, ¿no? Esa es la estructura que vamos a utilizar y es para mantener un orden simplemente, y que nos facilite la vida. ¿Bien? Ambos bloques tienen que estar, ya si estamos trabajando con funciones y que queremos utilizar funciones, tiene que estar tanto el bloque de definición como el bloque principal. Si tenemos solo el bloque principal, invocamos funciones y no sabemos dónde existen esas funciones, no están creadas, el programa no va a funcionar. Si tenemos solamente la definición de funciones, pero no la invocamos nunca, tampoco las funciones nos van a servir, ya porque sería como tener un conjunto de fórmulas, pero que no se aplica de ninguna manera. Bien, otro tema relevante que también lo mencionamos, la visibilidad de las variables. Podemos distinguir las variables locales de las variables globales. Muy, muy sencillo. ¿Cuáles son las variables locales? Las que están definidas dentro de una función, ya sea los parámetros o una variable cualquiera definida que recibe una asignación dentro de la función. ¿Ya? Cada una de esas variables es local a esa función y no es visible para nadie más, solamente para esa función. ¿Ya? Y las variables globales serían aquellas que están definidas fuera de una función. ¿Ya? Pensemos en un condominio. ¿Ya? Cada casa del condominio sería como una función. Entonces lo que pasa dentro de la casa es visible solamente dentro de la casa. ¿Ya? Pero hay no sé, pues, un quincho, ¿ya? O una sala de reuniones, ¿ya? Que es accesible de forma global para todos los integrantes del condominio. ¿Sí? Entonces, esta sala de reuniones va a tener variables globales, ya todos pueden acceder a ella. Pero dentro de la casa ya hay solo variables locales. Solamente la gente de esa casa sabe lo que ocurre ahí, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y hablamos de alcance por lo mismo. Porque las variables locales se alcanza a ver solamente desde la casa, ¿no? Solamente desde la misma función, y las variables globales son visibles para todo el mundo. Como la piscina, por ejemplo. La piscina pueden acceder a todo el mundo dentro del condominio. Obviamente del condominio que tenga piscina, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y eso es lo que ocurre en realidad en Python. Hacemos esta analogía para tratar de entenderlo de forma más simple, ¿sí? Y eso también es lo que hemos ido mostrando cuando decimos que, no sé si yo por ahí está. Ya que se van creando esto en distintos lugares, entonces yo puedo decir, ok, este es el bloque principal, este es el espacio de memoria del bloque principal, este es de la función 1, este es de la función 2. ¿Ya? Entonces esto, recuerden que es como un... entonces, ¿qué está compartiendo? No, vale. Entonces podemos decir que esto ¿ya? Esto pasa, el bloque principal va a tener su espacio en memoria, la función 1 su espacio en memoria, la función 2 su espacio en memoria. Entonces podemos decir aquí, ok, hay una variable n. ¿En qué contexto está? En el bloque principal, ¿no? Entonces tiene un valor 12, por ejemplo. Acá también tenemos una variable n, ¿no? Pero tiene un valor 7. Acá también tenemos una variable n y tiene un valor 20. Entonces si yo dentro del bloque principal digo, a ver, aquí en esta no vamos a poner valor n. Si dentro del bloque principal llamo a n, voy a estar haciendo referencia a la variable global, la que está definida fuera de funciones. Si yo hago un llamado, por ejemplo, estoy haciendo una multiplicación con n, en la función 1, voy a decir, es que en la función 1 no hay definida ninguna variable n, entonces, ¿cuál voy a buscar? La global, la que está fuera, en el espacio común para todos, la que está en la piscina, ¿no? Si dentro de la función 2, digo, acá estoy llamando a la variable n, estoy diciendo n por 2, por ejemplo. ¿Cuál valor de n voy a buscar? ¿El 20 o el 12? El 20, porque es el local, el de uso personal de la función, ¿no? ¿Se entiende? Ese es el concepto.
tenemos que manejar. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo bien fácil de comprender. Si nos fijamos acá, valor inicial y pi igual a 3.1415, etcétera, están definidos fuera de funciones. Por tanto, esas son variables globales, tal como está indicado acá. En esta función, cálculo inicio, recibe v, y ese valor inicial igual a v elevado al cuadrado. Este valor inicial, como está recibiendo una asignación dentro de la función, es local. ¿No? Puede tener el mismo nombre, pero como ya mostramos, va a estar en... ¿dónde lo dejé ahí? Va a estar en un espacio distinto de memoria. Entonces hay un valor inicial que tiene acá el valor, ¿cuánto dijimos? 2. 2. Tendría el valor 2. Acá tendríamos también valor inicial, que va a depender del valor que tenga v, porque va a ser local. Entonces cuando hagamos este return, va a ser 2 por el valor inicial. ¿Cuál va a ir a buscar? Como estamos invocándolo dentro de la misma función y acá hay definida una variable con ese nombre, va a buscar la local. En cambio, la función 2, que va a decir valor inicial por v, va a ir a buscar el valor inicial que está afuera. No puede mirar el que está en la otra función, ¿no? Porque esta función es una caja negra. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre variables locales y globales. Y hay que tener esto presente cuando estemos trabajando con funciones y particularmente cuando tengamos los mismos nombres de variables, que puede ocurrir, ¿ya? Para que no nos compliquemos mucho. Lo más recomendable es utilizar siempre nombres distintos. ¿Ya? Muchas veces nos cuesta, hay nombres de uso común como n, como i, etcétera, que puede aparecer en distintas funciones. ¿Ya? Eso es para que lo tengamos más o menos claro. Las variables globales principalmente recomendables para constantes o para su uso específico entre el bloque principal. Entonces acá tenemos algunas. El problema de esto parece que ya lo hicimos. Simular el sorteo del loto. Escoger una combinación de 6 números distintos entre el 1 y el 45 más un comodín. 45. Y permitir al usuario saber si tiene premio o no y con qué número de aciertos. Considero que de 3 aciertos se tiene derecho a un premio. ¿Ya? Y que el premio depende de la cantidad de aciertos. Más el comodín. Dice que utilice choice. No, no me gusta mucho choice. No, encuentro mejor hacerlo a mano. ¿No? Que esto lo pueden usar, lo pueden resolver ustedes. Creo que había un problema, no estoy seguro si lo resolvimos. Lo resolví con los. Cuando vimos importadas parece que sí. Parece que hicimos algo muy similar. Ahora hay que ampliarlo un poquito más. ¿Ya? Bueno, y con esto que ya mencionamos que ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a profundizar un poco más. Podemos ya estructurar bien nuestros programas. ¿Cuál es el objetivo de esta estructura? Simplemente facilitarnos un poco la vida. Y acostumbrarnos a una forma de trabajo más ordenada. ¿Ya? Y la visibilidad de las variables siempre va a ser importante, ¿ya? Y aquí la regla simple es, está definida o recibe un valor dentro de la función, entonces local, y se ve solamente dentro de la función. Si no, va a ser global, ¿ya? Nada más que eso. Em, y acá está ahora sí que conocemos de funciones, podemos ver esta solución que hay el problema del gato. Ya lo vamos a revisar, simplemente lo vamos a implementar paso por paso, podemos hacer algunas correcciones, algunas modificaciones. Dice, construye un programa en Python que permita a un usuario jugar el juego del gato frente a un computador. ¿Ya? Para ello, sin solución con un diagrama de abstracción, construye su programa siguiendo el diseño, modifica el diseño en función del programa final. Acá yo subí un diseño paso a paso explicando el diseño, está dentro del material que se subió en las clases previas. ¿Ya? Y vamos a revisar entonces esta solución. Ahí estaba que no lo podía pillar la otra vez. No sé qué hay una solución. Vamos a mirar primero
el diagrama, o sea, el bloque principal. Ya fijarse que esto lo podemos hacer simplemente definiendo o invocando funciones que después vamos a implementar. Entonces, la primera pregunta que me hago es ¿cómo represento el tablero? Para representar el tablero, yo elegí, esta es mi opción, puede que ustedes encuentren una mucho mejor, ¿no? O que les sea más útiles a ustedes, esto depende 100% de cómo queramos trabajar, cómo visualicemos el problema, todos vamos a ver un problema desde el punto de vista distinto. Yo dije, ok, voy a crear una lista de listas, donde cada sublista va a representar una fila. Entonces sería la primera fila, la segunda fila y la tercera fila, ¿no? Para mí es lo más cómodo. Y lo voy a rellenar de espacios. ¿Por qué de espacios? Porque este tablero, ese espacio lo voy a utilizar para poder mostrarlo por pantalla. Eso es lo primero, defino el tablero, que va a ir siendo modificado. Muestro una bienvenida y defino la variable turno, igual 0. Turno me va a permitir saber cuántas veces se está realizando el juego, ¿ya? Entonces cada vez que se realice una marca se va a aumentar turno. Cuando turno llegue a 9, quiere decir que hemos completado todas las casillas, ¿ya? Y si hay un ganador también vamos a turno forzarlo hasta 9 para terminar el juego, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es tener una función que muestre el tablero. Y esta función, ¿por qué la creamos? Porque así nos preocupamos simplemente de ver cómo mostramos el tablero bajo este formato, ¿ya? Entonces, cada vez que la invoquemos, el tablero va a tener una configuración distinta. Por ejemplo, aquí va a tener una X. Acá va a tener una O mayúscula que representa el círculo, ¿no? Y dependiendo de cómo esté el tablero en el momento que lo invoquemos, va a mostrar cosas distintas, ¿no? Entonces está inicializado de esta forma. ¿Qué voy a hacer dentro de el...? Voy a tener un ciclo que se va a repetir mientras turno sea menor que 9. Es decir, cuando ya hemos marcado todas las casillas, el ciclo va a terminar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es pedir la jugada. Y aquí entra otro problema. ¿Cómo le pedimos al jugador la jugada? Tenemos varias opciones, ¿ya? Como es una matriz de 3×3, podemos numerar de 1 a 9 las casillas y calcular la posición. Podemos indicarle que nos marque cuál es la fila y la columna en la que quiere jugar, etc. Hay muchas opciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo la pedimos? Nos preocupamos cuando implementemos esa función. Voy a tener otra función que se va a llamar validar jugada. Va a recibir la jugada que ingresó el usuario y el tablero actual. Y me va a devolver verdadero o falso. Si la jugada es válida, me va a devolver verdadero. Es decir, si esa jugada se puede revisar en el tablero, me va a devolver verdadero, ¿ya? Con ese no se convierte en falso. Entonces, si la jugada es válida, saldría del ciclo. Si no, me indica que la posición ya está ocupada y me pide de nuevo la jugada. Y ahí va a mantenerse en este ciclo hasta que ingresen correctamente los datos, ¿ya? Eso hace simplemente. Luego defino qué jugador va a realizar el trabajo, ¿ya? Entonces utilizo el módulo, ¿ya? Como turno va a ir variando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Al utilizar el módulo me va a ir entregando 0 o 1, ¿ya? Va a ir alternando. Entonces con eso yo puedo saber quién es el jugador, el primer jugador o el segundo jugador, ¿no? Y fijarse que la jugada va a ser válida solamente una vez por turno, ¿ya? Entonces aquí nos estamos asegurando de no jugar varias veces, de hacer varias marcas en cada turno, ¿ya? Luego, entonces que ya sé que la jugada es válida, voy a tomar el tablero, voy a marcar cuál es la jugada y quién es el jugador que va a marcar. Entonces con esto yo sé si en qué lugar tengo que marcar una X o un círculo, asegurándome ya previamente, porque ya pasé esta parte de la validación, previamente ya sé que se puede hacer la marca en esa posición del tablero. Y esto me va a devolver el tablero, pero ya actualizado, con la marca hecha. Entonces, por ejemplo, se recibe ahí y quiere jugar en la segunda posición de la primera fila, el jugador de las X, entonces el tablero se va a modificar, se va a marcar y va a devolverse de esta forma, ¿no? Y así en cada turno. Entonces luego de la marca se muestra el tablero.
ahora que está actualizado, como se modificó, lo tengo que mostrar de nuevo. Y como ya hice una marca, aumento los turnos en 1. ¿Qué me quedaría? Asegurarme de si es que ya hay un ganador, si es que tenemos 3 símbolos iguales en una fila horizontal, vertical o diagonal. ¿Ya? Y acá estoy invocando la función ganador. ¿No? La función ganador me va a devolver verdadero o falso. ¿No? Entonces ahí le encargo a la función que me indique quién es el ganador. ¿No? Entonces hay un ganador y el jugador estamos en 1, es decir, el último que marcó el jugador 1, me dice que ganó el jugador de las X, en caso contrario me va a indicar que ganó el jugador de las O. Ahora, si es que hay ganador resulta falso, todavía tengo que ver si estamos en el último turno. Fijarse que actualicé turno ya. Entonces, en la última iteración, el turno va a subir a 1, perdón, turno va a valer 8, es la última vez que se puede jugar, con esto sube a 9, entonces si ya estamos en 9, quiere decir que tiene que terminar el juego, y ahí muestro que hay un empate. Y muestro fin del juego. Entonces ahora vamos viendo cada uno de estos procesos, que son un poco más complejos que el juego en general, cómo lo resuelven. O sea, son más simples que el juego en general, ¿no? Y están todos implementados en funciones. Acá tenemos la función que muestra el tablero simplemente, solamente se encarga de hacer print, nada más. Fijarse que el retorno devuelve un verdadero, pero que no lo utilizamos. Entonces muestra el texto tablero actual, muestra un encabezado, ya con los números 1, 2 y 3 para señalizar filas y columnas, y voy creando las líneas, ¿no? Entonces voy recorriendo cada línea y voy buscando, pongo el número, ¿no? Fijarse que los números van de valor i, va 0, 1 y 2, pero yo voy mostrando i más 1, entonces voy mostrando 1, 2 y 3. Y muestro lo que hay en la fila iésima del tablero, lo que está en la posición 0, la posición 1 y la posición 2, ¿no? Y metiéndole una barra entre medio para dibujar el tablero. Escribo esa línea, y ahora, si no es la última línea, la última fila, agrego un separador de filas, ¿no? Entonces aquí me estoy preocupando, esto fue a prueba y error básicamente, probando, acomodando, porque yo ya tengo la idea de cómo va a representarse mi tablero. ¿Ya? En pedir jugada, acá está toda la petición que le hacemos al usuario, después nos preocupamos de si está correcto o no, aquí nos encargamos solamente de pedirle el dato al usuario. Como yo le voy a decir al usuario que ingrese 1, 2 y 3, ¿ya? Para la fila y la columna, aquí le pido los datos. Ingreso valores vacíos, o sea, los inicializo con espacios. Entonces, si el usuario ingresa dígitos en la fila y la columna, ¿no? En ambos, válido. ¿No? Si esto me devuelve verdadero y esto verdadero, entonces verdadero y verdadero es verdadero, con not se convierte en falso y saldría el ciclo. Si uno de estos es falso, hay un ingreso malo, entonces mostramos que el mensaje que ingresa solo dígitos, que hay un error, y volvemos a pedir los datos. Entonces aquí ya nos aseguramos que ingreso solo dígitos, entonces ya podemos convertir a enteros sin temor a que haya un error, ¿no? Y genero la jugada. La jugada va a ser una lista de 2 números enteros. Como el usuario me va a ingresar 1, 2 y 3, y yo estoy trabajando con una lista, acomodo los índices. Si en la fila 1, yo digo que no, pues la fila en verdad, el índice de la fila 1 sería el índice 0. Si me indica la fila 2, quiere decir que es el índice 1, y así. Entonces hago esa corrección para fila y columna. Y devuelvo esa jugada, ¿no? Entonces me preocupé de hacer todo ese acomodo que para el usuario es totalmente invisible. Mm. La siguiente función, marcar tablero. Me salté una, ¿no? No pedir jugada, no validar jugada esta manera. Marcar el tablero, ¿qué hace? Recibe el tablero, recibe la jugada y el jugador, como ya mencionamos anteriormente. Defino cuál va a ser el símbolo, si voy a marcar X o voy a marcar círculo. Entonces, si el jugador es igual a 1, recuerden que esto es el módulo del turno dividido en 2. Entonces puede ser 1 o 0 solamente. Si el jugador es igual a 1, será una X, si no, el símbolo será una O mayúscula. Tomo la fila y la columna desde jugada,
¿ya? Y lo que hago es que entonces en ese tablero en el que yo recibí, actualizo lo que está en esa fila y en esa columna con el símbolo que definí previamente. Como modifica el tablero, ahora lo devuelvo. El mismo tablero, pero modificado solamente en un punto. Esto es necesario que en ese punto no haya una jugada previa para no sobreescribirla. Por eso hay que hacer la validación que está un poco más abajo. Vamos a ver la validación y después hay ganador. Entonces, para validar, recibo la jugada y el tablero. Entonces, extraigo fila y columna desde jugada. Verifico primero que fila y columna estén en el rango adecuado, entre 0 y 3, ¿no? O sea, que sean 0, 1 o 2, tanto fila como columna. Y vemos, si hay un espacio en esa posición, entonces es verdadero, se puede jugar. Si hay cualquier otra cosa, si hay una X o un círculo, va a devolver falso, ¿no? Ahora, si fila o columna no son 0, 1 o 2, va a mostrar el mensaje de error. Las posiciones deben estar entre 1 y 3. Y también devuelve falso, ¿no? Que nos quedaría analizar la función hay ganador, recibe el tablero, y acá esto es una variable de bandera, ¿ya? Va a ser falso a menos que yo lo convierta en verdadero. ¿Cuándo lo voy a convertir en verdadero? Solo cuando encuentre una combinación ganadora. Tenemos que analizar tres casos. Veamos por filas. Entonces voy viendo la fila iésima, ¿ya? Si en la posición 0 y en la posición 1 tiene el mismo elemento, y además la posición 1 y la posición 2 tienen el mismo elemento, ¿ya? Y además, si ese elemento, ojo, esto es importante, es distinto de espacio, porque el tablero original, ¿ya? Si recuerdan, acá está, la primera fila, por ejemplo, tendría 3 símbolos iguales, tendría 3 elementos iguales, que serían los espacios, pero está vacío el tablero, ¿no? Eso estoy verificando. Si tiene en la posición 1, y en la posición 0, en la posición 1 y la posición 2, el mismo valor, y ese valor es distinto de espacio, devuelve ganador, lo convierto en verdadero. Ya, si no, no hago nada, sigue siendo falso. Y pruebo con la siguiente fila. Si no encontré entre las filas, voy a revisar por columnas. Y hago exactamente lo mismo, solamente que viendo por columna. Viendo en la fila 0, en la fila 1 y en la fila 2, la posición iésima. De la misma forma. Tiene el mismo elemento y ese elemento es igual a, o sea, distinto de vacío, entonces devuelvo verdadero. Si no, pruebo con la siguiente columna. Y las diagonales son casos bien específicos. Pero si la posición 0, 0, 1, 1 y 1, 1 y 1, 2 tienen el mismo valor y ese valor es distinto de espacio, ganador se convierte en verdadero, ¿no? Si no, pruebo con la diagonal inversa. 2, 0, 1, 1 y 0, 2, siempre que tengan un valor distinto de espacio, ganador se convierte en verdadero. Y finalmente retorno ganador. Si no encontró, no cumplió ninguna de estas condiciones, ganador sigue siendo falso y devolvería falso, no hay ganador todavía. Si no, en algún punto se convirtió en verdadero, devolvería verdadero, ¿no? Podría, aquí se podría entrar alguno de estos if, o podría entrar en ninguno, ¿no? Y esa es toda la implementación, pues, podemos irlo probando. Entonces ustedes pueden ir jugando con esto, analizando cada caso, pueden probar implementando su propia versión. Acá hay una idea, ¿ya? Entonces esta es la solución que yo elegí, mostrarlo de esta forma, ¿sí? Fila 1, o sea, columna 1, columna 2, columna 3, fila 1, fila 2, fila 3. Fijarse que acá yo no pido que indiquen quién quiere jugar con las X, quién quiere jugar con el círculo, simplemente lo hago, se lo impongo al usuario. Ya si ingreso un valor incorrecto, me indica que ingreso solo dígitos. Fijarse que como no lo validó, el turno no cambió, ¿ya? Así que me estoy asegurando que el turno cambie solamente cuando ingrese correctamente los datos. Si me salgo de los parámetros, ingreso números, pero fuera de los parámetros, me indica que tiene que estar entre 1 y 3. Bueno, ahí con el mensaje de error, pero eh, deberíamos estar entre 1 y 3. Entonces quiero jugar al medio. Entonces sería la fila 2 y columna 2.
Ahora fue válida, se pudo hacer la marca y el tablero se modificó y ahora tiene un círculo en vez del espacio original que estaba al medio, ¿no? Y así voy. Entonces vamos a hacer un juego completo. Entonces, fila 1, columna 2, se va a marcar una X. Entonces el jugador de los círculos va a jugar el 1-1, fila 1, columna 1. ¿Ya? Ahora voy a intentar jugar en una casilla ocupada. Por ejemplo, la X quiere jugar al medio. Quiere jugar entonces en 2-2. Entonces, como habíamos verificado, teníamos en validación que aquí tenía que haber un espacio, me dice que no, que la posición ya está ocupada. Entonces tengo que elegir otra. Y obviamente el turno no cambió, ¿no? Porque para poder pasar la validación tenemos que asegurarnos que se puede hacer la marca. Entonces queremos jugar voy a cerrar en la fila 3, columna 3. Entonces se modificó, ¿ya? Entonces el jugador de los ciclos dice quiere jugar en la fila 3, pero en la columna 1. Y ahí ya prácticamente ganó. Entonces haga lo que haga el jugador de la X, por ejemplo, el de la X quiere decir, voy a perder, voy a jugar en la fila 1, columna 3. Quedó así, pero de todas formas el jugador de los círculos puede decir, quiero jugar ahora en la fila 2, columna 1. Y fijarse que ahora hay 3 círculos en la misma columna, así que se cumplía una de las condiciones del ganador, devolvió verdadero. Y esto me indicó que el ganador es el jugador de las O, porque el turno correspondía al jugador de las O. Bien, entonces aquí vemos ya un problema bastante más complejo, como se resolvió en paso por paso. Ya, aquí tenemos hartas también ideas de validaciones, me parece bien, bien interesante resolver. Se valida todo, no está medio extraño los mensajes, pero eso hay que corregirlo. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo ir resolviendo esto. ¿Pueden modificar esta implementación? Por supuesto, pueden modificar el bloque principal. Ya pueden decir, por ejemplo, ustedes creen que esta forma de trabajar el tablero no es la mejor, quieren otra, cámbienla. Pero si cambian el tablero, obviamente la forma de pedir la jugada, de validarla, de marcar el tablero y de probar el ganador, tienen que cambiar. Entonces la estructura me va a servir, pero tendría que modificar cada una de estas funciones. Entonces ese es un muy buen ejercicio, tomar esto como base y probar con otra forma de manejar el tablero, ¿ya? La que se les ocurra, con números, con una sola lista, las varias que vimos en la clase de abstracción. Es un muy buen ejercicio para que ustedes puedan llevar a cabo. Bien. ¿Alguna pregunta? Con esto terminamos de hablar de funciones, ya vamos a empezar simplemente a ocupar. Y la próxima semana estaríamos trabajando con archivos, ¿no? Entonces eso ya nos va a traer también el uso de funciones y archivos va súper ligado porque cuando le damos un archivo, cuando escribamos un archivo, va a ser mucho más fácil implementar eso directamente en una función bien específica para el formato de archivo con el que vamos a trabajar. Y con eso nos olvidamos después nos preocupamos solamente de manipular los datos que extraigamos del archivo, ¿no? Operar con ellos. Entonces van bien ligados, por eso es bueno ver esto antes. Y vamos a ver también con archivos un nuevo ciclo, pero que tenemos que trabajar con harto cuidado, ¿no? Y vamos a ver bien todas las especificaciones por qué. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto como siempre se los vamos a subir, todos estos ejemplos que hemos ido haciendo, para que ustedes los tengan, los puedan revisar y puedan jugar con ellos. Bien. Consulta, profesor. Sí. Disculpe que lo moleste. Entonces la prueba queda para el 31 de mayo. Sí, ahí vamos a subir el enunciado. Ya, 31 de mayo. Entonces quedaría una clase más. Sí. Sí, O sea, 2, porque vamos a subir el enunciado, vamos a ver si hay preguntas, vamos a hacer algunos ejercicios también orientados más o menos a lo que tienen que hacer en el trabajo. Serían 2. Y ahí subimos ya. el enunciado y vamos a un plazo de una semana, yo creo. ¿Ya? ¿Cuándo va a subir el enunciado, profesor? El 31. Ya.
Así que eso. Nos vemos entonces la próxima semana. Ya yo durante la semana voy a enviar, como dije, esa encuesta para ver qué hacemos. Y nos veríamos ya el próximo lunes 24. ¿Sí? 24. Tengan una buena semana. Hasta luego. Igual, profe, muchas gracias. Gracias, profesor. Buenas Muchas noches. gracias, profesor. Buenas Hasta noches a luego. todos, profe. compañeros. Buenas noches, compañero. Chao.